Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo tercero del tiempo ordinario. En un domingo particular que el Papa Francisco ha querido denominar el Domingo de la Palabra. Y en el relato del Evangelio que hoy día se nos ofrece de San Lucas, inicio del Evangelio de San Lucas, se nos dice así: Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió a toda la comarca y enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado, entró en la sinagoga como era su costumbre en los días sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Se le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Y toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él entonces se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el día Domingo de la Palabra. Hemos encontrado cómo el evangelista San Lucas, dirigiéndose a un hermano suyo, le cuenta cómo se ha preocupado de reconocer todos los dichos y hechos del Señor para que él esté seguro de la doctrina que está recibiendo. Los evangelios, como sabemos, no se escribieron sobre la base de lo que Jesús iba diciendo en ese momento, sino sobre los relatos y las predicaciones que aquellos que siguieron a Jesús en la primera hora escucharon y transmitieron a sus hermanos en la fe. Y por eso la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son parte esencial de la transmisión de la fe que la Iglesia hace. Son parte esencial de la revelación. Las fuentes de la revelación, según la enseñanza católica, son dos: la Sagrada Escritura, conformada por los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y la tradición, que es la manera como nuestros primeros hermanos desde el principio vivieron, conocieron y aplicaron aquellas enseñanzas del Señor. Ambas juntas forman un cauce inmenso de conocimiento, de sabiduría y de enseñanza de Dios al hombre, que nos hace, que forman lo que se llama el magisterio de la Iglesia. En estos días, al leer un pasaje del Evangelio, salía aquella explicación, aquel pasaje en que el Señor se sienta en la barca a enseñar. Su palabra sale hacia el público desde la barca. La barca representa a la Iglesia, porque la Iglesia es la que ha recibido, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y ella lo explicita y lo entrega a nosotros. Por eso, para un cristiano, la palabra de Dios es algo esencial. La palabra de Dios no es simplemente el relato, los hechos, la vida de Jesús, sino que corresponden a nuestra propia vida. La misma Escritura nos dice que es penetrante como espada de doble filo. Es decir, que al leerla no ocurre lo que en cualquier libro que uno lee más o menos sabio, sino que aquí es Dios mismo que está actuando en la palabra. Aquello que está escrito en la palabra de Dios es lo que Dios quiso que se escribiera y nada más que lo escribiera. No está escrito todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo Jesús, pero como dice uno de los evangelistas, harían falta quizás cuántos libros para poder ponerlo todo allí. Está escrito aquello que es esencial para nuestra propia salvación.
Pensemos un poco, queridos hermanos, en este día de la palabra, si verdaderamente nosotros le damos esa importancia a la Sagrada Escritura y particularmente a la lectura orante del Nuevo Testamento, de los dichos y los hechos, los gestos y las palabras de Jesús. O algunas veces es como, entre comillas, un insumo para nuestro trabajo, como aquel que se alimenta de frases, de conocimientos bellos para poder explicar una realidad. No, para nosotros constituye el corazón de la vida de un cristiano. La fe católica, la fe cristiana no es la religión del libro, no es que nosotros tengamos un libro y aplicamos ese libro, es la religión que sigue a una persona. Y esa persona es la palabra de Dios encarnada. Y esa persona es la que está reflejada en los libros de la Sagrada Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento. Y por eso la reverencia que se le hace a la Sagrada Escritura muchas veces en un orden parecido al que se le hace a la presencia de Cristo en la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque es esencial. El mismo Señor Jesús, como relata el Evangelio, fue a la sinagoga y leyó la palabra. Y leyó precisamente ese pasaje tan maravilloso de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Guardó el rollo y toda la gente lo miraba y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Te propongo que en este domingo de la palabra, a la luz de estas enseñanzas que nos pone el Evangelio de San Lucas, te hagas el propósito de leer todos los días un pequeño relato del Nuevo Testamento ordenadamente: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y dejar así que la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo presente en nuestra vida, vaya alimentando nuestra vida de piedad, nuestra vida de oración y nuestra acción. Cuando el Padre Hurtado se preguntaba hace muchos años qué haría Cristo en mi lugar, si no conoces la vida de Jesús, difícilmente podrás descubrir qué has de hacer en cada circunstancia de tu vida. Agradezcamos al Papa Francisco esta institución de este día de la palabra, de esta jornada de la palabra a nivel de toda la Iglesia. Hace pocos años fue esto. Y pidámosle al Señor que nos haga comprender mejor que la necesidad de orar pasa necesariamente por conocer, amar y comprender las palabras del Señor en la Sagrada Escritura, que es como comprender al Señor mismo. Pidamos especialmente a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a seguir a su Hijo, leyendo, meditando y guardando en nuestro corazón como ella todas las enseñanzas de Jesús. Con mi afectuosa bendición.